de Júpiter y la pentalfa. Hace mucho tiempo yo recurría a esto, pero lo buscaba por internet porque no tenía ni las conferencias, muchísimos años, y la encontraba en el libro, un libro de Samael, y el apartado decía Vapomet. En el libro así se llamaba el capítulo, y decía, tenía un nombre impresionante el capítulo, pero el libro decía, y siempre recuerdo las palabras, que a la logia negra se le que hay que conjurar con la espada y que se le había que tratar pues con firmeza, porque si no, pues nos devoraba, ¿no? Em, la logia negra tiene muchas formas de atacar. Hay que entender también que todos somos la logia negra porque todos tenemos yoes. No, ninguno tiene la quinta iniciación y es cuando ya se le considera, pues, alguien de la logia blanca, ¿no? Entonces, mm, pues es bien importante esta conferencia porque nos enseña a defendernos y es el objetivo, aprender a defendernos ante circunstancias, pero también a ataques que se nos van a ir presentando de los yoes para que, bueno, son una especie de pruebas, ¿no? Y, y pues más que nada es eso, ¿no? Belilin es un cántico que el ángel Arosh le enseñó al maestro Samael. El objetivo del ángel Arosh enseñarle a Samael era porque creo que estaba Samael en una prueba. Estaba como en un lugar lleno de lobos o leones, no recuerdo. Y tenía que cantar Belilin para salir de ahí. Em, También es muy interesante porque en la Biblia lo menciona en Daniel, ¿no? Que Daniel lo metieron a una jaula llena de leones hambrientos y él salió ileso, pero pues era porque cantó Belilin, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos una circunstancia en la que estuviéramos en peligro, podríamos utilizar este cántico y pues lo que hace es alejar o limpiar de alguna forma el ambiente, tirando unos pequeños rayos por la columna vertebral. Pues es una parte del ser que empieza a tirar luz. Y pues lo que estamos haciendo nosotros es mm, invocar al Cristo íntimo, al menos el principio de Cristo que tenemos, a nuestra fuerza interior del Cristo, y es lo que hace que todas aquellas energías negativas, si así le puedo decir, se alejen, ¿no? Entonces, las larvas, ¿no? Que son los yoes, ¿no? Entonces el cántico pues es así, Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Se tiene que cantar 3 veces y tenemos que vernos conscientes de qué es lo que estamos diciendo y que al momento de decir Belilín, que significa torre y Lin creo que es fuego, estamos invocando al Cristo, me parece 18 veces, y con esas 18 veces se vence a las fuerzas del mal. Este, Ánfora, yo tengo idea de lo que es ánfora. Ánfora es como una especie de tarrito que existía en Egipto, que ahí guardaban las partes de las momias, el corazón de alguna manera, ¿no? Haciendo énfasis a que, bueno, representa el alma, más bien, ¿no? Entonces, pues así es, eso es el Belilín. Voy a contar una pequeña anécdota de cómo yo lo utilicé. Yo antes, hace un par de años, bastantes, trabajaba en una pizzería y yo salía muy noche porque cerraban a las 12:30 y pues yo cerraba junto con mis compañeros y luego me iba a mi casa. Pasaba por una colonia muy fea que se llama Colonia Hidalgo, todavía me acuerdo, por la parte de atrás así, es una colonia muy fea y con está muy, muy oscuro, nunca hay vigilancia. Y un día me paró una patrulla y salió el policía muy alterado, como en un estado de, no sé, parecía drogado, no sé, y me sacó, empezó a hablar conmigo, a decirme que si de dónde venía y a dónde iba, reconoció mi carro, yo creo, o no sé. Me sacó casi a jalones y me apuntó con una pistola como si estuviera muy molesto. Y yo empecé a cantar Belilin,
pero no me lo podía acordar todo. Sé que lo más decía Belilín, 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 así, pensando en mi corazón y decía, bueno, Diosito, yo sé que pues ha sido gacha, pero pues tampoco, ¿no? Y como era como si le dieran un golpe en la cabeza, como se desorientaba feo. La persona se desorientaba feo, se sintió como mareado y me dijo, váyase. Pero salieron varias personas afuera y lo empezaron a mirar qué es lo que estaba pasando. Por eso yo creo que me dejó ir, pero no había ni por qué, no me crucé un alto, no violé ninguna regla y pues ya me fui a mi casa toda asustada y no volví jamás a mi trabajo porque me dio miedo, ya sabe por dónde voy. El siguiente es círculo mágico, el círculo mágico de protección, pues se supone que ningún brujo, mago, nada lo puede romper si se hace concentrado, con imaginación, concentración y voluntad. También el Belling debe hacerse así, con estas tres fuerzas. Si se hacen bien, son una arma muy poderosa y nos pueden salvar de muchas cosas. Lo que sí es que aunque lo conozcamos, al principio no le tenemos como fe y lo mismo pues no genera la fuerza que debería generar. Hasta que uno ya va tomando experiencias y pues va confiando en la conjuración y va confiando en el círculo mágico. En un principio, pues yo lo hacía mal porque alguien me enseñó a hacerlo al revés. Entonces yo lo hacía de izquierda a derecha, pues al revés, en vez del sentido de las agujas del reloj. Entonces, por muchísimos años, yo dormía según yo creyendo que tenía círculo mágico y no tenía nada. Cuando ya lo empecé a hacer bien, que fue viendo un video del señor Fernando Silva, algo así. Yo miraba esporádicamente videos, pero yo no me había metido a adentrar en este conocimiento. Entonces fue que aprendí a hacer el círculo. Entonces poco a poco fue aprendiendo cosas que hoy valoro mucho. Entonces, cuando hacemos el Belling, tenemos que confiar, ¿no? Que ya el Cristo pues lanzó su luz y limpió la parte donde estamos. Y hay que hacer el círculo mágico de protección. Yo lo hago alrededor de toda mi casa. Se puede hacer alrededor solo de la habitación o de la cama o de la persona. Pegado al cuerpo, por ejemplo, si está en una especie de accidente o en un asalto o algo, este, pues se concentra uno en el corazón y empieza, ¿no? A imaginar y a decir, cada palabra se supone que tendríamos que imaginarla, ¿no? Padre mío, Señor mío, Dios mío. Te ruego, si es tu sagrada voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental. El intercesor elemental, yo siempre he creído que se encuentra en el vaso, pero no me hagan caso. No lo sé, solo sé que está por ahí en la costilla, ¿no? Le ordenes a mi intercesor elemental se desdoble y bueno, salir de mi cuerpo y trace un círculo mágico de protección para hacerme libre o hacer libre de las fuerzas del mal el lugar, ¿no? Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabaja en el nombre del Cristo, por el poder de Cristo y por la majestad del Cristo. Y con nuevamente imaginación, concentración y voluntad se traza el círculo con recitando la S. Desde tres veces se dibuja tres veces en un verde neón, que yo tengo la duda por qué en verde, pero bueno. Em, Aquí se desdobla el intercesor elemental, es nuestra alma, ¿no? El elemental, y se sale y traza el círculo, nos encierra y si está bien hecho y bien cerrado, pues nada lo atraviesa. Y se supone que esa S es la que dura toda la noche, pues alrededor de nosotros y es lo que no pueden atravesar los magos negros. Eh, Mm, en- am- es que voy a platicar una experiencia. Es que yo soñaba muchas veces que llegaba una hormiga y hacía un hoyo en el círculo. Y soñaba eso, que hacía la hormiga y la hormiga entraba y empezaba a hacer, pues me empezaba como a atacar, entonces yo me despertaba. Em, por mucho tiempo estuve investigando qué era
hasta que descubrí que era la mecanicidad con la que estaba haciendo las cosas. No estaba haciendo concentrada, ni con fe, ni siquiera creía en eso, lo estaba diciendo automáticamente y eso hacía que no tuviera nada de fuerza y pues la misma hormiga me está diciendo el por qué no. Em, Actualmente hace un poco recibí algunas pequeñas amenazas ahí en TikTok por unos brujitos y llegaron, los vi así de que yo me levanté en mi cama y los vi que entraron por la puerta y traía como una sudadera negra y tocó como con un puñal, ni siquiera era un puñal como oxidado así, tocó el círculo y se oyó como si fuera metal, se escuchó. De alguna forma el ser me estaba mostrando que yo confiara en ese círculo porque pues poco a poco he tomado confianza, ¿no? Y bueno, el siguiente es la conjuración de Júpiter. La conjuración de Júpiter, este, es ponerte una mano en el plexo solar y la otra es levantando los tres dedos, pulgar, índice y dedo medio. Se supone que hacia arriba o hacia la persona o hacia lo que vayas a conjurar, objeto, o en el astral si ves a un maestro y no confías que sea ese maestro, porque, por ejemplo, tú puedes estar viendo aquí el instructor Luis Carlos y a lo mejor no es él, pero tú lo ves como él. Pero si no lo conjuras, no puedes saber si es él o no. Y hay mucha gente que se aprovecha de eso, del aspecto de la persona y magos, sobre todo magos negros, y para que la otra persona pierda cierta reputación, ¿no? Y van y se aparecen y hacen ciertas diabluras. Digo, y pues no pasa nada más con, por ejemplo, con el instructor, ni digo que pase, ¿no? Pero puede pasar con, por ejemplo, ver al Cristo o ver a Krishna o que se te aparezca el maestro Samael y dices, ay, Samael, no, no es Samael. Dudo mucho que Samael se te aparezca, pero sí, o sea, pasa, ¿no? Pero tenemos que conjurarlos. Yo escuché en una conferencia que decían que no debíamos utilizarlo, pero yo considero que, porque era como atacar a la gente al azar. Tiene algo de razón y algo de no, ¿no? Bueno, pero yo considero que sí se debe de hacer. Por ejemplo, si alguien te quiere dar una enseñanza y no sabes quién es, si sientes que alguien te va a atacar violentamente, que es a lo que a mí me ha servido, que me ha pasado en varias ocasiones que me han querido atacar de forma violenta, golpearme y lo he tenido que utilizar la conjuración. La conjuración se dice que es en Júpiter, o sea, ahí se encuentra la Madre Divina, pero se dice, bueno, pues los mismos griegos decían, ¿no? Alabado sea Júpiter, pero se considera el padre dadivoso, aunque se es contradictorio porque ahí está la Madre Divina, pero no, no tiene sexo, ¿no? No hablemos de que es hombre o mujer, ¿no? Entonces, cuando estamos diciendo Júpiter, estamos invocando esa fuerza de la Madre Divina en el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, porque, bueno, yo, refiriéndonos al yo psicológico, te conjuro, te vigos coslim, te vigos coslim, te vigos coslim. Según a mí me dijeron que era que el rayo te destruya o que la espada te destruya, algo así, simulando la mano como una espada y como si fuese un escudo, el brazo en el plexo solar. De alguna manera estás protegiéndote con un escudo y una espada, ¿no? Em, ¿Qué más les puedo decir de esto? Pues creo que eso es todo. El Tebigos Coslim ya le había preguntado a instructor Luis Carlos y dijo que pues tenía varios significados, ¿no? Podría significar varias cosas. El siguiente es la pentalfa, una, no sé si sea válido o no, porque me dijeron que no tenía que contar ninguna experiencia y que eso era privado, pero pues siento que es vacío, ¿no? Sin una experiencia. Yo utilicé esta conjuración de Júpiter una vez hace mucho tiempo que estaba en mi cama y llegaron 5 hombres vestidos con traje negro, según a decirme algo, y me dijeron que fuera con ellos y yo les dije, no, confío en ustedes y los conjuré y todos tenían cabeza de lobo, se les cayó como una máscara y eran lobos.
Fue fue muy feo porque sí, me estaban preguntando incluso que quién me había enseñado eso y me desperté, pero me salvó de una esa conjuración. También si la persona está agresiva, quiere golpearte, también lo puedes detener. O una especie de asalto donde te quieran acuchillar, también podrías hacer la conjuración, pero también te puede servir el Bellinlin. El otro es la pentalfa y cada vez que nos acostamos a dormir y despertamos se rompe, ¿no? La pentalfa y necesitamos esta para el diario. Es la que más se me olvida a mí. No sé por qué es la que más se me olvida al despertar hacerla, no tengo idea, pero se debería de hacer. Y es una especie de mantra de 6 pasos, ¿no? Que es formas una estrella con el cuerpo físico. Y pues ya la mayoría que estamos aquí sí sabemos hacerla. Qué bueno porque es medio difícil de explicar. Que es el de Klim, Krishnaya, Govindaya, Kopinjana, Vaya y Swaha. Uno cierra la estrella, la puede cerrar hasta arriba o no, algo así. Vi muchas, he visto muchas formas de hacerlo y siento que cualquiera sirve mientras se diga el mantra, mientras se diga como especie de mantra, se puede, se puede decir, y ya uno va encerrado con esa estrella. Al parecer, las otras personas ven esta estrella en nosotros y por eso el defecto. No sé, en realidad no sé exactamente qué es lo que protege la pentalfa, pero sí sé que te evita ciertas recurrencias o de encontrarte ciertas personas en la calle. Mm, y yo que me he acordado, lo voy a hacer para no encontrarme a alguien y no sé si funciona o no, pero quizás no le estoy dando el enfoque que debería, porque no lo entiendo muy bien aún, pero algún día lo haré. Y pues esa es la conferencia. Este, mm, lo importante es estar seguros de lo que estamos haciendo y de que funciona, porque muchas personas, por ejemplo, que vemos algo raro o escuchamos algo raro y en lugar de conjurar, decimos la sangre de Cristo me proteja o incluso rezamos, estamos viendo que es equivocado, em, porque le damos ese enfoque equivocado, ¿no? Entonces también las conjuraciones podrían no funcionar si no estamos concentrados, si no creemos que van a funcionar, si estamos dudando. Yo siento que la duda es el peor de los enemigos porque si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, perdemos muchísima fuerza y es algo que no nos dicen. Siento que es un poco común. Pero, por ejemplo, yo hacía sacrificio y decía, ¿realmente esto sirve? ¿Realmente esto es lo que yo quiero hacer para mi vida? Y me preguntaba todo el tiempo y me desanimaba un montón porque sentía que no funcionaba nada de lo que estaba haciendo. Y la misma duda uno se la pone, uno no está seguro de lo que hace y siento que entran muchas cosas por medio de la duda porque uno pierde potencia, fuerza, eh, incluso equilibrio. Perdemos el equilibrio y eso es un poco peligroso, ¿no? Entonces, si vamos a ir tomando esta fuerza y esta seguridad mientras más practiquemos estas conjuraciones, y mientras más lo vayamos viendo que hay realmente un resultado. Por ejemplo, eso de que el brujo tocó así con su cosa de brujo, con su escoba, mi círculo y no pudo entrar, me dio muchísima seguridad. También no hay que abrirles la puerta, ¿no? A los brujos y a todo este tipo de cosas y contenido que hay en montonal, sobre todo si alguien sube cosas a TikTok y eso, y te das cuenta pues que ya aparecen estas personitas y, y pues vienen, generalmente aunque ellos no tengan curiosidad y quieran salir de eso que están viviendo, a lo mejor no, es inconsciente, ¿no? Es el inconsciente que es atacar a la persona. No lo hacen conscientemente. Entonces uno tiene que siempre estar preparado y ir probando esto. El- una vez también me salvó el Belling Link
cuando yo estaba de viaje en Ciudad de México y me intentaron secuestrar. Un taxista y una señora. Me subieron a un taxi y pues no sé a dónde me iban a llevar, pero yo no sé por qué estaba, pero la señora se puso a un lado de mí, agarró mi bolsa, mis cosas y no me dejaba irme. Entonces empecé a cantar Belly. Se sintió desesperada la señora, me empezaron a marcar por teléfono y yo le empecé a decir pues toda la información del carro donde iba y cómo estaba la señora, parte de las placas y me bajaron ahí en un puente, debajo de un puente, me bajaron y ahí me dejaron. Me pidió dinero la señora todavía. Dijo, ¿me puedes dar dinero? Porque no he desayunado. Oh, sí, aquí tenga yo, váyase, aléjese de mí. Pues me la pasé súper mal. Pero sí, como que sí se desorientaran las personas cuando cantas Belly y tienen una intención muy fea. Y eso, pues eso es la conferencia número 7. Muchas gracias. Bueno, listo, Edith. Muy bien. Vamos a ver algunos detalles de este tema, pero digamos que lo más valioso es que has verificado la efectividad de estas conjuraciones. La experiencia es lo más importante que uno puede tener. La vivencia. Bueno, la palabra conjurar quiere decir resolver un problema. Entonces nos dan unas herramientas o unas armas para defendernos. Estas armas no sirven para atacar, porque el único que ataca es el mago negro. Nosotros nos defendemos. Entonces, la conjuración no se usa en contra de una persona, se usa en contra del yo que está manejando a la persona, no a la persona. La persona como tal no se toca, porque la persona es una víctima de sus yoes. La conciencia de la persona está dormida y la persona está manejada por un yo o por una serie de yoes. Eso de que le vamos a hacer daño a las personas con las conjuraciones, eso es un concepto, no tiene fundamento. Uno debe defenderse y debe usar la conjuración para lo que está hecha. Es para identificar si a la persona que es con la persona que se está entrando en contacto, especialmente en el astral, es blanca o es negra. Bien, tenemos conjuraciones directas y indirectas. Entonces, el Belilin es una conjuración indirecta. Sirve para limpiar un espacio. Claro que también la puede utilizar para salir de algún problema. Lo que pasa es que el Belilin es un canto un poquito largo. Hay conjuraciones un poquito más cortas, pero se puede usar para la defensa. Pero está especialmente hecha es para armonizar, para limpiar los espacios, ¿no? Belilin es torre de fuego, quiere decir torre de fuego. De la torre en la cabeza. Y el fuego es la sabiduría del fuego, la sabiduría del ser, la sabiduría del poder de la energía. Que llena la cabeza de poder con el conocimiento. El ánfora es un recipiente donde se deposita la energía sexual. La energía sexual es la salvación, porque es la energía que al transmutarse crea los cuerpos internos, es la energía más poderosa que existe en el universo y está depositada en esa ánfora. Por eso es el ánfora de salvación, energía creadora sexual.
quisiera estar junto a ti, o sea, unida a esa energía divina, esa energía superior, representación del ser, o dentro de esa energía está el ser. El materialismo es el yo, el apego a la materia, el creer o considerar que el mundo, que el universo es real y la persona se materializó creyendo que está viviendo una vida real y no se da cuenta que está en un sueño y está soñando con la materia, creyendo que la materia es real. Dinero, casas, carros, personas, animales, ambientes, objetos, lugares. Eso hace parte de un sueño llamado naturaleza. No es inmortal, es perecedero. El materialismo no tiene fuerza junto a mí, a la conciencia. No se puede, la conciencia no está unida a la materia. En este momento sí, pero desde el punto de vista del ser autorrealizado, no. Una cosa es un ser y otra cosa es una máquina llamada universo. No está unido el ser, nosotros sí estamos unidos y sentimos la materia, psicológicamente hablando, todo el día, todos los días. Un ser no está unido a la materia, a la masa. Entonces, el materialismo, la materia, el yo, no tiene fuerza junto a mí. Belilim, belilim, belilim. Usando comprendiendo la ley del 3, se comprende por qué se utiliza o se realiza esta conjuración 3 veces. Bien, esa es la conjuración del Belilim. Viene la conjuración ya directa, que es el Júpiter. Júpiter es el padre de todos los dioses. Júpiter es la balanza, el equilibrio, el davidoso, el que hace justicia. ¿Sí? Y por encima de cualquier dios sigue estando Júpiter, porque la sabiduría es infinita. Ningún dios tiene toda la sabiduría, tiene un nivel. Entonces, por eso se le llama el padre de todos los dioses, ¿no? Es un aspecto de la madre. Recordemos que Júpiter está en la emoción superior y ahí se desenvuelve Budi, que es un aspecto de la madre. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro. Se conjura al yo. Yo te conjuro. La conciencia o la parte espiritual conjura al yo. Bueno, listo. Tevigos Koslin. Ese Tevigos Koslin pues tiene, yo no conozco todos los significados, pero es como reafirmar que se realice, que se cumpla, que se ejecute la orden. Y se cierra de la misma manera, ¿no? 3 veces para que quede completo la conjuración. Los 3 dedos representan las 3 fuerzas primarias de la naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dependiendo la potencia sexual que tenga, la castidad que tenga, asimismo los rayos tienen poder. Salen por esos 3 dedos, esa es la espada, es la voluntad, que se manifiesta pues a través de esa energía. Esa es la conjuración de Júpiter. La siguiente es la pentalfa,
pentalfa es la estrella de 5 puntas que representa el hombre levantado, el hombre que ha creado, o la persona, no importa si es varón o mujer, se transformó en un hombre internamente. Diferenciemos hombre de género, porque tendemos a encasillar al varón como hombre. Y estamos hablando de un aspecto espiritual. Puede ser varón o puede ser mujer. Entonces la connotación es diferente, ¿no? Es un estado espiritual que puede estar en la mujer o en el varón y que se conoce como un hombre levantado. Creó 5 cuerpos, por eso está la pentalfa levantada. Ahorita en una persona del común, la pentalfa está de cabeza. Quiere decir que las personas están fornicando. Tienen la cabeza en la fornicación, en las infradimensiones. Entonces, estos mantras, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vaya, Vaya, Swaha, está relacionado con cada uno de esos cuerpos. Entonces, se realiza antes de salir de la casa, lógicamente que, bueno, después de cuando va a salir del círculo mágico, ¿no? Entonces sale ya con la pentalfa, pero si se identifica, rompe la pentalfa. Entonces hay que estar muriendo para no identificarse, porque una identificación fuerte de una vez rompe, pues rompe el fuego que tiene la persona alrededor del cuerpo que fue generado por esa pentalfa. Bueno, el círculo mágico, me faltó. El círculo mágico se hace después del Belini y se le pide al Padre que sea él el que le ordene al intercesor elemental, porque el intercesor elemental no le hace caso a un fornicario. Hay que tener poder en el verbo. Ese poder en el verbo lo da la castidad sexual. Entonces pide al Padre, Padre mío, Señor y Dios mío, te pido humildemente, seas tú quien le ordene a mi genio intercesor elemental salir de mi cuerpo físico y trazado un círculo mágico alrededor de este espacio, que vaya a cerrar, ¿no? Si va a cerrar solo el cuarto, la cama o todo el apartamento, la casa, bueno, lo que sea. Si salen o entran de ese círculo, lo rompen y hay que volverlo a hacer. Bien, lo imagina 3 veces con la S. Ah, bueno, le dice al intercesor, ¿no? Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salid y trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Y listo. Ese es el ángel guardián, es como, bueno, cada uno lo puede ver dependiendo de la enseñanza que le quiera dar el ser, pero normalmente uno lo ve como de 10 centímetros, es muy pequeño. Tiene una espadita y tiene alitas, pero es un ángel poderoso. Y él fabrica el círculo y se para en la parte de arriba, en la entrada, y ahí si viene algún maestro de la medicina, hacerle algún arreglo al cuerpo, o vienen a ayudarle a uno en algún sentido, pues lógicamente que estos maestros pueden ingresar, pero si viene un mago negro, ese intercesor elemental los combate. Para eso está, ¿no? Es el que lo cuida a uno. No se puede, hay veces que uno se le pasa y no hace el círculo en la noche, pero uno debe comprender que cuando va a hacer una práctica de suprasexo, jamás de los jamases puede hacer una práctica de estas si no hace el círculo. Porque de cualquier parte del planeta Tierra los magos negros saben que esa pareja está practicando suprasexo y les van a mandar ondas mentales, lujuriosas, instintivas, emocionales, para hacer que esa pareja o uno de los dos fornique. Entonces, por eso hay que ser responsables y cerrarse antes de realizar la práctica. Entonces, esas son las conjuraciones y hay muchos conceptos, ¿no? Uno no debe ponerle cuidado a eso.
porque le meten miedos y cada uno le agrega y le quita y no hace las cosas lo mejor que pueda y el ser ahí le muestra a uno los resultados, ¿no? De todas estas cosas. Entonces ya uno tiene seguridad porque, bueno, porque habló el ser y el ser es el que sabe, ¿no? Aquí hay es que tener presente esto y realizarlo y utilizarlo, porque para eso son las herramientas, para eso son las armas que le dan a uno para que se defienda. Entonces, comprender que esa palabra, o mejor, la conjuración más elevada es la muerte. Cuando una persona está muriendo, está cerrada. Digamos que estas conjuraciones sirven como refuerzo, pero si la persona tiene un buen nivel de muerte, está cerrada siempre, siempre. Porque los yoes actúan a través, los magos negros actúan a través de los yoes de uno. Si uno está matando los yoes, los magos negros no lo pueden dañar, porque no hay yoes. Entonces, por ese motivo, la mejor forma de conjurar es matar los yoes, resolver el problema de raíz, que es matar el yo. Porque si un mago negro genera una vibración lujuriosa y la persona ya mató esos yoes de lujuria, pues esa vibración ya no hace nada dentro de uno. No hay a quien activar dentro de uno. El que activaba esa vibración era un yo que uno ya mató. Entonces ya no hay forma de que ese mago negro pueda inducirlo a uno bueno, a cosas degeneradas, ¿no? Intrasexuales. Bueno, esas son las conjuraciones, el Belilin, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa. Bueno, listo por aquí. Carla, cuéntanos. Sí, Luis, tengo una pregunta acerca de las conjuraciones. Es que tuve una experiencia ayer, es la segunda vez que me pasa. Me desdoblé, me paré de mi cama, me di cuenta que estaba en el astral y en eso vi que venía mi niño y yo no sé, pero la camisita que traía puesta, él sí tiene una playera así, pero yo sentí que ese no era mi hijo. Entonces lo quise conjurar y me empezó a morder la mano, pero es la segunda vez que me pasa. Y traté de conjurar y traté de conjurar y no, simplemente no podía. Lo que hice, que me estaba lastimando la mano. Entonces lo que hice pues fue sentarme y mentalmente, porque yo sabía que físicamente pues no lo iba a poder como alejar o no iba a poder parar ese ataque. Entonces mejor me senté en la cama. Talk to me. Okay, give me a second. I need... Entonces lo que hice fue sentarme en la cama y mentalmente empecé a mantralizar la M. Ya, digamos que desapareció. Pero lo que me parece curioso es por qué no podía conjurar. Y bueno, como repito, es la segunda vez que me pasa. Y yo he tenido muchos ataques porque tengo muchos ligues de escuelas pesadas, pero pues mis conjuraciones siempre han funcionado. Entonces no sé por qué o qué puede pasar que tuve esa experiencia. Bueno, es que esto es un proceso, el niño es la conciencia, ¿no? Pero hay una cantidad de emociones que se tienen, que se confunden con conciencia. Y esa emoción es hacia el hijo. Y es un falso amor. ¿Y por qué? Porque tú te sientas en la cama y pronuncias la M. La M está relacionado con la madre. Entonces, se hace ondulatoriamente, subida y bajada, ¿no? Esta conjuración se utiliza cuando uno está amarrado y no puede conjurar de otra manera. Pero no, la experiencia es que es un problema de la mente. ¿Sí? Entonces hay unos conceptos,
Hay unas emociones que hay que trabajar que son equivocadas hacia el hijo, hacia tu hijo. Por eso aparece el niño, pero no es el niño, es un yo. ¿Entiendes? Por analogía contraria. Entonces, la experiencia que muestra el padre es que hay que trabajar esas emociones, porque las emociones no son correctas. Por eso no aparece el niño como conciencia, aparece como una entidad. Y esa entidad son esas emociones y esos pensamientos. Por eso pronuncias la M, porque la M está relacionada con liberarse, porque no puedes de otra manera resolver el problema, tiene que ser de esa manera. Sí. Oye, entiendo, sí, porque fue nada más en el momento que sentí hacer eso. Yo nunca había hecho la mentalización de la M, nada más fue en ese, pero ya creo que ya entiendo. Sí, pero la enseñanza es lo que cuenta, entonces el ser lo Sí. pone en una situación determinada para que comprenda que hay que trabajar ciertas cosas. Oh, ya entiendo, Luis. Sí. Ya. Hay que revisar a ver tú las emociones que has desarrollado hacia ese niño son equivocadas. Eso normalmente las mamás es por el lado maternal, los instintos maternales, las emociones. Entonces terminan pues alimentando mucha lujuria con el niño. Hay que liberarse, hay que separarse de eso, porque ahí ya aparece ese niño todo, pues como es el yo, ¿no? Eso. Ya entiendo, Luis, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de este tema? Bueno, listo. A ver, por aquí. Willy. Sí, buenas noches, Luis. Compañeros, una preguntita. ¿Es verdad que cuando uno, digamos, no tiene el fuego prendido todavía, no tiene mucha fuerza pues en el verbo y que entre más avance tiene uno, eh, obviamente pues, bueno, suena obvio, pero quién sabe, ahí va mi pregunta, si es verdad que dura más, por ejemplo, una conjuración puede ser más efectiva o más contundente. Es que a nadie le ponen algo que no pueda manejar. Entonces, cada uno, dependiendo del nivel, le sueltan los yoes correspondientes a ese nivel. No le podrían soltar un yo muy fuerte porque de antemano se sabe que no lo va a aguantar. Los seres son muy sabios en eso. Lucifer maneja muy bien eso. A mí una vez me atacaron 3 magos negros, astralmente, y yo no tenía el poder ni la fuerza para defenderme. Traté de defenderme, no podía porque eran muy poderosos. Entonces apareció el maestro Raúl y me ayudó. Por allá los estripó contra una piedra. Entonces uno recibe ayuda, ¿no? Pero igual a uno, bueno, y eso también estaba relacionado con un aprendizaje sobre el poder, ¿no? Sobre el poder de un maestro, en comparación al poco nivel que tiene uno, pero, y que uno debe respetar, ¿no? Las jerarquías, pero no, normalmente no le van a poner a una persona un yo que no pueda manejar. Entre más avanza uno, le sueltan yoes más pesados, ¿no? Más fuertes. Entonces, todo esto lo maneja Lucifer. Bueno, eso. Gracias. Angélica, cuéntanos. Me di cuenta que levanté la mano, pero bueno, aprovechando, para las personas nuevas,
¿Cómo es la relación del intercesor elemental con el ángel de la guarda que nos presenta, por ejemplo, en las religiones? Yo diría que es el mismo. Lo que pasa es que las religiones pues le dan un sentimentalismo místico, rezandero, pero eso no tiene nada que ver con eso. Él es un guerrero, es el ángel de la guarda o el intercesor elemental es el que tiene el conocimiento de todos los reinos de la naturaleza. Nosotros hemos pasado por el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Y él tiene todo ese conocimiento. Entonces, por eso cuando se va a utilizar una planta, se le pide al intercesor elemental también que trabaje con el elemental pues, de la planta que se va a usar, ¿no? Si uno necesita pues alguna planta de esas para alguna cosa de salud, pues, y el intercesor pues tiene el conocimiento de la naturaleza y por eso actúa con o trabaja con el elemental. Sí, eso. Gracias. Y también quería complementar lo que decía allí de la pentalfa. Yo tengo algunas experiencias con la pentalfa en el astral y eso se ven como rayos de película estilo Star Wars. Es muy bonito. Comprobarlo en el astral. En el físico no lo he visto, pero en el astral sí. Sí, esos rayos son de energía, pero como les digo, si la persona no tiene, o sea, sirve así como llega la persona, porque igual funciona, pero si la persona tiene castidad, sí se ven, esos rayos se ven de una manera muy, muy, muy fuerte, muy intensa. Pero bueno, es bueno que las personas vean los resultados, ¿no? Esos resultados son los que hacen que la persona tenga confianza pues, en las conjuraciones. Bueno, listo, compañeros. Gracias. ¿Alguien más tiene una Y inquietud? Antonio tiene un mensaje aquí. Dice, Luis, buenas noches. ¿Me podría dar el significado de Belilú? Ya lo dije, ¿no? Tal vez no lo escuchó. Belilín quiere decir torre de fuego, es la columna por donde sube el fuego a la cabeza, toda la torre. Entonces, ese es, digamos que ese es el enfoque, ¿no? Bueno, ¿quién más por aquí? El Willy. Sí, yo de nuevo, Luis, yo quería decir pues que siempre he creído en la efectividad de las conjuraciones, siempre he tenido fe en que funciona, porque igual no son dadas por cualquier hijo de vecina, ¿no? Entonces es muy confiable de quien viene, pero nunca las había, eh, al menos la de Júpiter, no había pues palpado su efectividad. Entonces quería, eh, ¿cómo se dice? Pues expresar, ¿no? Lo he comprobado en algunas ocasiones, es, em, que sí es muy, muy efectivo y aquí en lo físico. Me pasó en una ocasión, como yo trabajo en las ferias, hay mucho ruido y pues, bueno, creo que ya les había explicado en una ocasión que un grupo musical norteño estaba a altas horas de la madrugada con su música y pues no me dejaban descansar. Ya eran como las 4 o 5 de la mañana y normalmente nomás está permitido hasta las 2 de la mañana, entonces ya era un abuso. Bueno, así lo consideré, entonces
hice la conjuración de Júpiter apuntando hacia el grupo como de 20 tipos. Y al principio no sucedió nada. Pasaron quizá unos 5 minutos y se puso en silencio total todo. Pero fue muy chistoso porque normalmente uno en un grupo se despide y luego les piden la última y es todo un show para que se vayan, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ¿no? Simplemente de golpe dejaron de tocar y no se escuchó ya absolutamente nada. Y estaba todavía despierto. O sea, no fue un sueño o una experiencia así. Entonces, en otra ocasión también estaba un grupito de borrachos atrás de mi negocio discutiendo y queriéndose pelear allí. Eran como unos 5 o 6, ya al punto borrachos. Entonces dije, estos si se pelean aquí me van a hacer un tumbadero de cosas. Y pues no tuve remedio más que conjurarlos allí detrás de pues ahora sí que de la lona que divide entre la calle y el interior de mi negocio. Entonces los conjuré y eso sí fue más rápido. El resultado fue que terminaron abrazándose y besándose unos con otros, disculpándose y se fueron caminando a su casa, todos abrazados. Entonces fue muy, muy curioso. Eh, yo, cualquiera puede decir fue una coincidencia, ¿verdad? Pudo haber coincidido en que en el momento de conjurar estas personas ya tomaron esa decisión, o sea, se cambiaron de humor o qué sé yo, y ya fue una coincidencia, pero sería demasiado, demasiado difícil que hubiera sucedido una coincidencia, porque estaban demasiado furiosos, ofendidos, ofendiéndose. Entonces es difícil pensar que de un momento a otro, así por sí solos, ya cambiaron de opinión, ¿no? Entonces sí es muy potente. Y pues nomás dar ese testimonio para los que no crean mucho en esta conjuración de Júpiter. Pues ahí está. Bueno, hay que comprender que cuando es kármico y van a cobrar un karma, ya lógico que se dieron los tiempos y se dieron las oportunidades para que la persona pagara y no pagó. Entonces sueltan el karma y ahí sí la conjuración no va a servir. La conjuración sirve si está dentro de el orden, pero si hay un karma que no se pagó, pudiéndose haber pagado, porque siempre hay misericordia, entonces hay un límite para todo. Entonces sueltan el karma y así haga la persona la conjuración, prevalece el karma, porque no se puede evadir la ley. Entonces se puede correr un poquito, se puede aplazar, pero hay que pagarlo. Si se cumplen los tiempos, los límites y no se paga, pues lógicamente que se cobra el karma. Entonces eso también es importante tenerlo presente porque las personas creen que pueden con la misma conjuración evadir las responsabilidades y eso no es así. Hay que pagar. Y bueno, estas situaciones a veces se las ponen a uno para ver si está utilizando adecuadamente el conocimiento. Aquí hubo un chico que estaba estudiando, entonces él era pues, muy cansón, molesto, ¿no? Entonces fue y le golpeaba a otro chico en el colegio, en la escuela, por allá. Y salía corriendo y cuando el otro lo iba a alcanzar para pegarle, entonces lo conjuraba. Y entonces, pues lógico que la conjuración no va a servir, porque es utilizándola en forma negativa.
Otro va y se le mete al consultorio al mago negro, que es que lo conjura y que la conjuración no le sirvió. ¿Cómo le va a servir si está buscando problemas? Está usando de una forma negativa lo que se le enseñó. Estas cosas no son para jugar, estas cosas son para usarlas seriamente. Entonces, se dan casos de eso. Bueno, por aquí, ¿quién más? Angélica. Sí, Luis, por último, la conjuración del merucinal. Si estás en un caso de emergencia o susto, ¿cómo se te puede salir igual, te queda igual? O como yo no he tenido ninguna experiencia con ese mantra, esa conjuración en particular. Bueno, esta conjuración, pues bueno, esa no está en el temario. Pues, el maestro Samael le enseñó un poco, ¿no? De conjuraciones. Digamos que tenemos las básicas, ¿no? Nada saca uno con meterse toda esa información a la cabeza, porque hay unas conjuraciones más largas que se usan para rituales y cosas de esas, que es la de los 7, la de los 4, la del sabio Salomón. Pero bueno, esas son específicamente para eso. El merucinal, esta conjuración es para transformar el rostro, para que no lo reconozcan, para pasar desapercibido. Entonces se canta. No, no se canta, se pronuncia todo el tiempo. Entonces las personas no lo ven aún. Sí, que es pues, una conjuración adicional que, bueno, yo la he usado. Pero bueno, digamos que no, últimamente no he tenido problemas así como para tener que usar esas conjuraciones en el físico, ¿no? Ahora, pues si quieren armonizar un lugar, pueden calmar el ambiente, pero eso no dura mucho, eso dura unos minutos. Y otra vez se agita porque igual los yoes de las personas, pues viven dentro de las personas. Entonces, uno no le puede calmar todo el tiempo. Que uno lo calma es para uno. Pero como les digo, eso no dura mucho. Bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? A ese mantra de merucinar es para que no nos reconozcan. Sí, ya lo dije, para transformar el rostro, para que no lo reconozcan. Ese es el objetivo de ese mantra. Para que no lo vean. Ahora Pasa ese que mantra. Ay, siga, siga. estos procesos son cuando se requieran de verdad, no, como les digo, esto no sirve si se ponen a jugar con eso. Que aquí había uno que se ponía a conjurar la mosca a ver si se le iba del lugar. Sí, entonces, eso no es para eso. Hay que ser serios porque si no, no van a funcionar. Si no es serio uno, si no tiene seguridad en lo que está haciendo, pues no va a funcionar porque le mete la duda. Y hay que tener plena seguridad de lo que se está haciendo. Bueno, eso. Listo, compañeros. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Brian tiene la manija levantada. Ah, sí. Vean. Bueno, consulta, Luis, esa conjuración, en el caso del ataque de la Legión Negra que a uno le puede llegar a pasar, ¿le puede llegar a, digamos, a escapar o pasar desapercibido también? ¿O ya en los ataques de la Legión Negra ya es algo más energético, por el ende no serviría? Pues como les digo, si es kármico,
pues ni modo, hay que pagar el karma y así haga la conjuración, no puede evitar que le cobren el karma. Pero si no es kármico, pues la herramienta está para uno protegerse, porque al final hay pruebas que le ponen a uno a ver si uno se defiende o no. Entonces uno debe ser, pues utilizar las herramientas que aprendió. Para eso están. Y si no las usa, pues tampoco lo van a defender, porque si tiene un revólver y lo deja en la casa en lugar de cargarlo y lo atacan, pues el problema no es que no pueda defenderse, sino que no utiliza las herramientas. Sí. Entonces a uno también lo prueban en ese sentido. Bueno, listo. Por aquí, Antonio. Gracias, Luis. Bueno, ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, era una pregunta referente a una experiencia que tuve en un sueño. Bueno, soñaba que alguien me correteaba, pero bueno, en este caso yo conscientemente trataba de conjurarlo en el mundo de los sueños, pero digamos que al conjurarlo me daba como un tipo de parálisis de sueño. O sea, sí, digamos que como que no podía conjurarlo. Y no sé si era un mago negro o un yo. ¿Qué me podría decir desde su opinión? ¿O, le, el o, ser, fal- o falta castidad ahí en esa parte para sí, que tenga más fuerza? exacto, ahí está la respuesta. Necesita más energía porque no tiene se paraliza, no tiene la fuerza. Entonces el ser dice, no, es que está tratando de resolver un problema sin fuerza, sin energía, sin castidad. Es que en esto juega mucho, pero mucho la castidad. Si la persona no está haciendo esfuerzos para dejar de fornicar, no tiene pues no funciona porque la energía está íntimamente, los rayos de energía que salen están íntimamente relacionados con la castidad. ¿Y qué diferencia hay entre un ataque de un yo y de un mago negro? ¿Cómo es que se logra percibir en el astral? Bueno, yo nunca he tenido esa experiencia. No, Bueno, sí. no es fácil, pero no importa. Lo importante es estar trabajando. Si la persona tiene la fuerza, pues combate al mago negro. Pero si no tiene la potencia, pues el mago negro lo golpea, lo vence. Es que aquí, como les digo, el papel más importante es la castidad. Entonces hay Ok. que trabajar. Muy- Gracias. Bueno, listo. Edith, Hola, yo soñaba hace un chorro, es que durante el día, si no estamos muriendo en la noche, pues estamos luchando con esos yoes que durante el día observamos. Entonces, yo soñaba que un yo corría. Lo quería atrapar para matarlo, pero salía corriendo. Durante el día yo justificaba el defecto. También me pasó una vez, en una ocasión, que ese sí me pegó una arrastrada de mi vida, que fue el yo de la brujería. El yo de la brujería pues tiene muchos aspectos. Antes de poderse trabajar ya directamente, luego ya viene que también tiene uno que matar todas las prácticas pseudoesotéricas una por una, que está bien largo de hacer, ¿no? Pero ese defecto principalmente me hacía soñar que yo corría asustada porque me querían matar. Y de verdad me la creía. Yo salía corriendo y gritaba, ay, van a matar, y con un miedo, me la estaba sudando, con taquicardia, con mucho miedo. Y era el defecto. El defecto estaba conmigo, ¿cómo se dice? Simbiótico. En simbiosis estaba conmigo. Entonces, cuando ya logré por fin matar al yo, pues que ya que con juicio, con todo lo que se hace, uno, malabares para matar al yo, pues terminó muriendo el yo, pero no era yo, sino era el defecto.
No sé si pues tenga algo que ver con lo que comentó el compañero. Sí, yo está mimetizado con uno, pero había que trabajar eso. El miedo, había que trabajar, pues había que meter en el estudio todas esas reacciones de terror, angustia, que eso es lo que hacen los magos negros, meterle miedo a las personas para amarrarlas, ¿no? Ese es el común denominador. Entonces, ese es métale y métale miedo y amenazas y cosas de una manera muy sutil y los vuelve dependientes de él. Por eso es que los amarran, ¿no? Por eso es que la gente anda tan amarrada a todas esas escuelas, a todas esas religiones, porque los inducen al miedo. Entonces ahí lo que el ser muestra es que hay que estudiar el miedo, a enfrentar a esas fuerzas. Y las personas cuando escuchan mago negro, demonio, fantasma, entidad, monstruo, diablo, pues todo eso genera en la psiquis de las personas terror, pues porque les han metido esos miedos. Entonces uno debe trabajar ese miedo. El miedo a que lo ataquen, el miedo a que lo dañen, el miedo a que le hagan algún tipo de daño, le generen algún tipo de dolor. Pues ahí en esa experiencia, pues, el ser está mostrando, pues hay que trabajar el miedo para poder enfrentar eso. La gente le tiene miedo a, a lo desconocido, ¿no? Cuando uno conoce cómo funciona algo, ya se le quita el miedo, pues, ya sabe. Ya a eso vinimos al conocimiento, ¿no? A comprender cómo funciona todo, todo, toda la psicología de todas las formas de ser, de uno y de los demás. Bueno, por aquí, Willy. Luis, yo el día de antier creo fue, tuve un sueño más o menos lúcido porque no, ese día no hice la práctica con intención. Entonces me vi de todas maneras allá caminando en una como terracería de esas calles de colonias que están medio despobladas, pero que no están pavimentadas. Entonces fue algo muy rápido, iba caminando y no había visto que atrás de mí venía una señora como de unos 50 años y hasta que escuché su voz me di cuenta que venía caminando a mi lado y me dice, oiga, joven, oiga. Y entonces empecé a voltear lentamente y me dice, Eso que se ve allá me está dando mucho miedo". Y yo dije, pues más miedo me da a mí que no la había visto, ¿no? Y me está hablando ahí, aquí de cerquita. Entonces volteo a donde apuntaba la señora y como a media cuadra, más o menos quizá unos 25 metros, eh, estaba un perro negro, como de esos medianitos, corrientitos, pero resulta que no era uno, eran tres igualitos, pero tipos siameses. Estaban pegados uno con el otro de las costillas, pero lo que hacía uno lo hacían los demás. O sea, volteaba a la izquierda el perrito y las otras dos cabezas también volteaban. Entonces también sentí un escalofrío y lo primero que se me ocurrió hacer fue conjurar. Apenas iba ya a formar la pistolita, pero al sentir la mirada del perrito, bueno, de los perritos, se me quitaron las ganas de conjurar. Dije, no, no hay peligro, su energía es muy tranquila, porque no ladraban, no mostraban agresión. El perrito múltiple, o el triperrito estaba muy tranquilo, o sea, era como amistoso, o sea, miraba sereno nomás, de esos perritos bonachones. Pero estaba ahí paradillo, no caminaba, simplemente estaba observando, pero en tres, en tres en uno. Y yo sé que el perro pues es lujuria, pero tres perros y, y,
y así pues juntos. No sé si me podría ayudar en eso, Luis, digo, en esta ocasión. Bueno, es que eso está relacionado con eh, la mirada tierna, calmada, tranquila, que esos son yoes, que no permiten que conjure. Conjurar es resolver el problema, quiere decir que la forma de resolver el problema de usar una conjuración es matando eso, a través de la muerte. Estos tres cabezas que salen de un solo cuerpo son tres aspectos de los tres cerebros que están relacionados con la confianza, con el yo pasivo, el yo calmado. Entonces uno dice, no, pues no se ven alterados, pero es uno el que no está alterado. Es un yo que no deja que se altere, pero no es la conciencia. Entonces por eso no lo conjura, por eso no lo mata, resuelve el problema. Entonces hay que salir de ese estado de pasividad y ponerse en una posición de combate. Porque los Pero, yoes buenos, los yoes calmados, pero esto está relacionado con el instinto. Que el perro es el instinto de la entonces, lujuria. le voy a decir a la señora que debe trabajar esos tres perros. No, la No, señora, quién sabe quién era, ni le vi la cara. sí, pero Nomás me dijo mano. esa señora puede ser la madre, Ah, ¿en serio? Ah, aspecto de la entonces, madre. Entonces le está señalando el miedo. Le tiene o cierto sí, porque miedo a eso, sí era una mujer. Y nomás vi la mano cuando señaló para allá, pero no le vi la cara, ni el pero la cuerpo. mano, pero es que la mano son las obras, la mano es la voluntad. Entonces Mm, está señalando el trabajo que hay que hacer. órale. No, pues Pero muchas gracias. la señora tiene miedo, quiere decir que ahí hay que trabajar el miedo a dejar ciertos placeres de la lujuria instintiva, que es muy tranquila, que es muy pasiva, que es muy calmada, y que uno la está viendo como virtud, pero no es virtud. Por eso no la Mm, quiere conjurar. Y está muy oh, relacionado con la vista. Porque el perro estaba mirando. Es que todos son pistas, es que hay que ponerle un poquito de sentido a eso. Ahí está toda la respuesta. sí, sí, sí. No, sí, el perrito volteó a verme y no sentí peligro, no sentí ataque ni. Pero es que ese es Ujú, el yo confiado. mm. Entonces, no, a mí no me está atacando esta emoción está muy bonita, esta emoción está muy tranquila. ¿Para qué voy a matar eso? No, pero en Pero cuanto me di cuenta que eran tres, espeluznante, o sea, me impactó. Y más cuando parecía que era uno solo, porque volteaban los tres para acá, volteaban para allá, y eran sí, siameses, bien pegados. hay una cabeza que guía a las otras dos cabezas. Mm, muy bien. Esa es la que está dirigiendo, la que hay que mirar. Esa es la que tiene el poder. Pero está relacionado con la luz, el instinto animal. El perro representa el instinto. Se Sí, le es tiene que la miedo, verdad, sí, Luis, se le perdón, tiene perdón. miedo a dejar ciertos hábitos, ciertas costumbres lujuriosas. Ujú. Sí, pues aquí en las ferias se ven bastantes pompis. Hay muchas mujeres y de pronto uno se le duerme el gallo y empieza a alucinar. Mucha fantasía erótica, porque como yo trabajo en este ambiente, pues todas las damas se visten de lo mejor, se ponen sus mejores garras, pues uno parece ventilador. Empieza a ver para acá y empieza a ver a la derecha y a la izquierda y así. Entonces, en donde uno en un minuto que se duerma ya está identificado con la fantasía erótica.
Y yo creo que fue un lapso que, entonces ahí como que me dieron un jalón de orejas entonces. Pero sí, siempre hay que estar reflexionando porque uno se queda con la idea de que está trabajando y ya tiene como una semana que se durmió y ni se da cuenta. Y uno cree que sí está matando yo, es algo muy sutil, ¿no? Que cuando ya la Madre Divina dice, no, pues ya se quedó allí alucinando, pues yo creo que fue eso, entonces, un jalón de orejas. Sí, es Gracias. posible. Sí. De todas maneras, cuando se trabaja el instinto, se quita mucho deseo de andar mirando mujeres, o mirando cuerpos, porque uno ya no ve lo que veía antes. Antes era pura fantasía lujuriosa de querer poseer un cuerpo, pero eso es puro instinto. Ya después de que uno está trabajando todo eso, se le quitan automáticamente las ganas de estar mirando gente. Ya no se provoca tan fácil. Ya ve las cosas desde otro punto de vista. Hay que trabajar muy duro eso. La parte instintiva es supremamente importante porque de esa manera es que se logra la castidad. Ujú. Entonces ya no genera tanto deseo, Sí, 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 porque uno es un comprende. gimnasio muy fuerte. Eso es un gimnasio, acá una batalla con borrachitos, con peleoneros, con gente eufórica, con mujeres sexys y de todo. Es un gimnasio muy bueno. Y bueno, al menos no he tenido algún indicio de que mi ser me diga que me cambie de trabajo o de oficio, porque es un muy buen gimnasio, la verdad. Entonces, así lo veo, como un gimnasio donde de pronto se me caen las pesas encima. Pero sí, sí, todavía hay mucho instinto que matar. Y en otra ocasión también, Luis, eh, eso sí, ya tiene como unos 3, 4 meses. Ahí estaba yo como en un salón, como en un teatro, pero se veía oscuro, estaba solo, un espacio muy grande. Y no sé por qué razón llegué ahí, simplemente volteaba para todos lados y no veía a nadie, pero de pronto descubrí a una mujer vestida de negro, como un vampiro, como se visten los punquetos, los darquetos, esos que se pusieron de moda. Y volteó a verme y se levantó y medía casi como 2 metros de estatura. Inmediatamente supe que era algo negativo y conforme se venía acercando, pues estaba como a unos 20 metros de distancia. Entonces yo dije, esa cosa viene para acá, pero con una cara de pocos amigos, ¿verdad? Por eso supe que me iba a atacar, me iba a hacer algo. Y empecé a hacer Cuando menos lo acordé, ella estaba ahí como a 1,5 metros, 1 metro de distancia y yo con mi mantra de la M. Lo hice como unas 5 o 6 veces y me agarró del pescuezo. O sea, no sirvió. Y me dijo, ¿qué? Ni qué la fregada. Y me agarró del pescuezo y me empezó a apretar y pues ahí fue donde me desperté porque me estaba ahogando. Entonces no funcionó el mantra. Entonces ahí, bueno, en aquel tiempo, estaba trabajando con un yo, también de lujuria, pero, no sé, quizá fue un sucubo, ¿no? Un incubo, pero nunca supe qué fue. Y ahorita que me estoy acordando, pues aprovecho más o menos para abusar de su confianza. ¿Y qué pudo haber sido, Luis? ¿Un yo vampiro mío? Sí, eso es un yo vampiro. Está O relacionado con la palabra.
le agarró el cuello, la forma de expresar, hablar, ¿sí? Y es falta de aire, falta de sabiduría en la forma de hablar. El ser le está diciendo que la conjuración no sirve. Quiere decir que necesita usar una conjuración más fuerte, o sea, un trabajo más serio. Pero está relacionado directamente con el verbo. Oh, muy bien, muy bien. Y es el estado de ese yo se manifiesta es ahí porque ahí fue donde atacó. O sea, Entonces, necesito corregir la forma de hablar o sí, está relacionado con la forma de expresar, que ahí es donde está el yo. no La hablar for- en doble sentido, por ejemplo. Sí, todo lo que tiene que ver con el mal uso de la palabra en relación a la parte Grosería. sexual. Ah, ok. Y Majadero no. sí, hay unos conceptos porque se está utilizando la M es para liberarse, pero es la vibración de la M en la garganta. Ahí fue donde atacó. Hay que trabajar eso. Ah, muy bien. Gracias, Luis. Está desarrollado, es un yo negativo, muy negativo, Mm, porque la mujer está vestida de negro y el negro es máxima negatividad. ujú. Sí, sentí una energía muy canija. Luego me dio miedo. Ahí sí sentí miedo. Y pues yo para atrás y me alcanzó rapidísimo. Yo pensé que era una bruja, ¿no? Pero no, pues era mis yoes propios. Está Sí, interesante, está padre. Gracias, Luis, bueno, muy amable. está bien. Bueno, nos vamos a Edith y nos vamos, que nos hizo tarde. Cuéntanos, Edith. ¿Tienes el micrófono cerrado? Sí, perdón. Ahorita que estoy escuchando a Willy que dice eso, pues no sé, Willy, a lo mejor no será porque te siguió el unicornio negro, que por cierto también me dio seguir a mí, pero yo lo bloqueé a ver si no se enoja. No, no es el unicornio, ese es son haters que viven de la página de ese mago negro. No, estás verificada. Sí, hay una que sí está verificada, pero las otras 10 no son. Y dejé Pues, la que está verificada, nada más no la bloqueé para ver si este pues, cuate me escucha algún día y le da por, digamos, corregirse, ¿no? O me, o la me, que o me está gana. verificada fue la que me dio seguir a mí también y yo lo bloqueé y te eliminé a ti y mis amigos. Perdone, pero me dio miedo. Ay, no. El miedo aquí no sirve, Edith. No, es que yo observo sus cosas, observo toda la información que da, parece muy bueno, habla con mucha amabilidad, muy correcto el chavo, pero yo sé que es un mago negro, o sea, sé que es un mago negro bueno, que quiere sanar a las personas y las liga a sus entidades, y yo siempre estoy hablando de eso, ¿verdad? Y siempre estoy atento a ver si se mete a escuchar, pero no, nunca se ha metido a un live mío, y bueno, pues por esa razón no lo bloqueé, porque yo sé que esa sí es la verdadera, y y ahí lo dejé, a ver qué pasa en un futuro. O me vuelvo mago negro o más negro yo, o se corrige él. Pero no pasa nada. Bueno, de todas maneras uno debe ahí mirar a ver cómo, pues es que todo depende de la intención con la que uno haga las cosas, ¿no? A ver, la otra vez estábamos enseñando por ahí en una página de esas,
Pero bueno, ahí sí se puso como complicada la situación, porque es que hay gente que entra es a hacerle perder el tiempo a uno y uno se desgasta. Y termina uno metido en cosas ahí que no vale la pena. Entonces, es que es muy difícil que una persona sea seria o que una persona venga a trabajar, ¿no? Casi siempre la mayoría vienen a estas páginas es a charlar, vienen a polemizar. Entonces, después, bueno, hay que saber medir todo eso. Ahí también hay una página de un cuate que se llama Reaper Clown. Y es un cuate que se disfraza de payaso de una entidad oscura, ¿no? Se ve muy tenebroso. Y resulta que ese cuate en sus lives están 2,000, 3,000 personas. Y es muy, muy famoso, es muy, muy querido por la gente. Entonces, una vez se metió a mi live y me quiso hacer enojar. Empezó a contradecirme, a decirme cositas, no groserías, sino me estaba diciendo que lo que yo estaba diciendo no era verdad y así, pues. Al principio lo ignoré, ya después le puse cuidado porque cada cosa que me escribía me impactaba. Sí me movía el tapete, empecé a notar que me daba ira. Entonces yo le dije, las personas lo empezaron a atacar. Y yo les dije, no, él tiene derecho a expresarse y si quiere estar aquí molestando, pues está bien. Entonces de repente este cuate me dice, ahora te aprecio más y un día te voy a invitar a un live mío para que te expreses ahí. Y yo me saqué de onda, dije, ¿por qué de primero muy, muy atacador y de pronto muy amoroso, ¿no? Y ya me metí a su página y me di cuenta de toda su trayectoria, sus videos. Y resulta que este cuate es blanco, nomás que se hace pasar por negro para meterlo blanco. Es como el caballo de Troya, ¿no? Entonces todo lo que él enseña es de la conciencia. No tiene nada de tenebroso. Entonces está jugando como no sé por qué hará eso. Y la gente de inmediato tú lo escuchas, dices, no, este vato no es oscuro. ¿Verdad? Es muy parecido lo que dice al conocimiento. Igual no recomienda cosas, rituales o cosas negras, ¿no? Entonces dije, nada, pues me mandó la solicitud, se la acepté y todos ya lo sigo y me sigue, pero este, pues las apariencias engañan, ¿no? Hay como ese brujo de Catemaco, parece muy, muy correcto, muy amable, muy sano el chavo, según supuestamente es muy noble, pero a lo que se dedica pues a hacer rituales oscuros y enlazarse con entidades demonios. Y el otro parece muy tenebroso y habla de la luz, de la conciencia. Y es muy, muy chistoso porque tú esperas que hable de cosas negativas. Entonces, pues ahí uno debe de estar ahora sí que al tiro para saber qué cosa es cada cosa. Bueno, en todo caso de que uno llegue a caer ahí, a andar husmeando, porque a veces la misma plataforma le avisa a uno, ¿verdad? O entras y ya te salieron sus en vivos y te quedas un rato ahí a ver, y saber cómo la despiojan estos, saber de qué hablan, qué enfoque tienen y así. Entonces también entró un cuate que era satánico, él creo que tiene como 2 meses siguiéndome y en interno me dijo que por escucharme a mí, él desistió de ser lo que era y que era un adorador del diablo y que era
Y le digo, pues a matar yo es entonces, porque pues eso es lo que nos hace satánicos. Traemos al diablo muy metido, entonces hay que sacar al diablo de adentro. Si quieres dejar de ser satánico, pues entonces depura tu interior de esos demonios. Y pues ya, supuestamente, ¿no? Le ayudé a reflexionar. Entonces sí, hay gente que se mete llena de odio y lo insulta a uno. Me han tocado varias personas que me dicen cállate y que pinche charlatán y así cosas así. Inmediatamente se siente el cambio de energía ahí en el chat. Pero no te asustes, Edith. Tú mantente ecuánime ante cualquier evento del exterior. De hecho, ahorita voy a hacer un live en una hora más para que entren ahí, para que me acompañen. Bueno, de todas maneras, cada uno ahí hará lo que considere mientras comprende ciertas cosas y si vale la pena o no vale la pena. Pero bueno, uno se va dando cuenta. Eso es como todo, es un proceso donde uno va madurando. Hay veces que sí, funcionan unas cosas y hay veces que no. Entonces, muchas personas creen que o consideran que deben enseñar de determinada manera y después descubren que no vale la pena perder tiempo con todas esas cosas. Pero bueno, mientras se dan cuenta, pues ahí seguirán en su proceso, ¿no? Eso es como todo. Lo importante es trabajar porque a uno, a medida que trabaja, el ser le va mostrando cosas. Y bueno, ahí uno va cambiando. Sí, sí, así es, Luis. Ahí en esa plataforma, a partir de las 12 de la noche, 11, hay mucha gente trasnochadora que tiene muchos problemas psicológicos. Es un horario muy pesado en el que me toca transmitir porque yo padezco insomnio y aparte yo cuando cierro mi negocio ya es muy tarde. Entonces, si yo quiero ofrecer ese servicio a la humanidad, pues tiene que ser a esa hora. Aunque a veces escasamente tengo chance en la tarde, pero mi persona y Edith estamos como que hasta donde sé. Bueno, no sé si Edith todavía siga esos horarios, pero A estamos veces. enfrentando, estamos enfrentando allí como que ese horario pesado con, con gente pues con una psicología muy pesada y pues este está un poco difícil, ¿no? Pero sí es una forma de ayudar desde mi punto de vista a personas que no hayan qué hacer con su vida. Han llegado eh, gente que ya se quiere suicidar y empiezan a decir ahí que cómo le hacen para evitar eso y todo eso. Y sí, entonces te das cuenta que es una buena labor, o sea, es un buen horario. Sí, hace falta a esa hora también, creo yo, ¿verdad? Sí, lamentablemente en la humanidad, 4 de 5 personas tienen problemas psicológicos. Según el estudio que se hizo, que han hecho estos problemas, todo el mundo, es que hay digamos que en estos grupos la gente va buscando que lo escuchen, pero no quieren trabajar, entonces quieren que le resuelvan, otras personas les resuelvan los problemas. Y cuando uno se mete en eso, termina uno chupado, porque se termina metiendo uno en el karma de otra persona.
Entonces hay que saber medir esto, ¿no? Porque cuando la persona habla, descansa, pero termina la persona que está involucrada en eso chupando esa fuerza negativa, ¿no? Era como cuando yo me ponía a escuchar a un compañero que estaba en el conocimiento y tenía problemas con la pareja y empezaba a hablar mal de la esposa. Entonces yo escuchaba y ahí hablando con el tipo, tratando de darle alguna información, pero no, él ya llevaba bastante tiempo en el conocimiento. Y después el ser me dijo que ponerse uno en eso estaba metido con el yo homosexual. Que no vale la pena uno meterse en todas esas cosas. Pero, como les digo, es que aquí no se pueden sacar conclusiones porque puede que salga alguien, vaya uno a saber, ¿no? Entonces, pero bueno, el ser sabe, es como cuando estábamos enseñando en la cárcel. Llegó un momento, ya llevábamos un tiempo y el ser dice, si las personas de la calle que no tienen toda la presión que tiene la gente de una cárcel no aceptan el conocimiento, mucho menos lo va a aceptar estas personas. Y bueno, nos mandó a salir de allá, que no quiere decir que no se pueda hacer ese trabajo, porque a uno lo maduran estos ambientes, ¿no? A uno le ayudan mucho a manejar público, a manejar situaciones complicadas, estados psicológicos muy degenerados, escucha uno cosas muy tenebrosas, muy macabras, pero bueno, hay que siempre pues consultar con el ser a ver cómo ve las cosas, ¿no? Que muchas veces uno creyendo que está haciendo lo correcto termina dándose cuenta que no es lo más apropiado. Sí, no, allí sí es un ambiente muy, muy pesado. Todas las personas quieren debatir, quieren emitir su bagaje, ¿no? Sus teorías, su punto de vista. Y una vez abrí las ventanillas, accidentalmente, las casillas donde pueden hablar algunas personas, y se empezaron a subir, y yo no pude controlar eso, y empezaron a pelearse entre unos con otros, y a mí ya ni me pelaban. Entonces, yo no sabía cómo quitar esas casillas, los muteaba, pero se volvían a desmutear. Entonces fue algo muy, muy pesado y toda la gente se quiere subir a las casillas a debatir, a pelear, a sacar lo peor de cada quien, ¿no? Tratar de imponer su opinión o sus creencias. Y a mí al principio me pareció muy buena idea para poder aclarar las dudas. Si alguien tuviera una inquietud, pues podría subir y preguntar y así. Pero no, eso se convirtió en un manicomio y ya pues consulté cómo se quita y todo y lo pude quitar, pero no, sí es un desastre. O sea, ahí me di cuenta que la psicología está muy, muy fuerte, es muy difícil. Y ayer estaba un señor exigiéndome a mí respuestas. O sea, le digo, yo le estoy enseñando a pescar, oiga. Sí le dije, no sea pendejo. Le estoy enseñando a pescar y usted se quiere agarrar todo el pescado. No se quiere aplicar, no se quiere disciplinar. Quiere todo fácil, quiere la información al punto ya, caprichudo. Y lo corrí Ahí sí, pues no pasé el gimnasio, ¿no? Pero es que quería todo ese facilismo. Entonces uno también aprende a educar a las personas con un poquito más de rigor y más si uno ve que están demasiadas pesadas, ¿no? Que no, difícilmente van a coincidir con la disciplina, y entonces pues ya uno sí se deshace de esas personas. Pero no es husmear en la vida de los demás, simplemente es entregar el conocimiento y igual al que le hizo sentido, pues sigue regresando, activan la campanita de las notificaciones
y siguen atentos a cualquier transmisión. Y realmente es muy poca la gente, es muy poca. Yo tengo ya 400 y fracción de seguidores ahí, pero en mis lives nomás hay 5 personas, 8, a lo mucho 20. Entonces, ¿verdad? En su momento se sintieron conmovidos, pero ya después se les olvidó. Y me ven conectado, pero ya no escuchan. Entonces, es muy difícil, ¿no? Está canijo, pues. Pero sí hay que tener mucha astucia también para no caer en el juego de las personas. Sí, eso es muy cierto. Y bueno, pues nos vemos allá en un ratito. Muchas gracias, Luis. Bueno, listo. Bueno, compañeros, yo creo que nos vamos. Porque se nos hizo tarde. Listo, entonces damos por terminado el fogueo de Edith. Gracias, Edith. Gracias, Edith. Bueno, y mañana no se foguea Sí. Marina, ¿cierto? Marina, no creo, porque me dijo que tenía que trabajar y por eso cambiaba el horario. Ah, listo. Entonces yo ya le confirmé que queda para el jueves a las 10 a.m. Listo, gracias, Angélica. Entonces mañana con el Sí. fogueo de Mariana. Mariana, sí, yo creo que mañana se foguea. Sí, Mariana en la noche. Ella me dijo la semana pasada que estaba sin falta. Mañana. Listo. Bueno, compañeros, que descansen, que pasen buena noche. Nos hablamos por aquí. Verónica, Edith, Cristina, Ilse. Bueno, todos, Angélica, Muchas Cristian. gracias. Cuídense, compañeros. Walter, Willy, Mari, Yaritza. Que les vaya bien, que descansen.